Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Amén. Gracias a Dios por la bendición que nos concede estar aquí en esta noche reunidos para estudiar una vez más su bendita y santa palabra. La palabra de Dios es hermosa, hermanos. La doctrina de Dios es hermosa. Sus mandamientos son maravillosos. Sus mandamientos están repletos de sabiduría y la palabra de Dios es la única que es viva y eficaz, que tiene el poder para traspasar el corazón, el espíritu, la mente, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente Dios tiene ese poder con su palabra. Y esta noche vamos a aprovechar, hermanos, para que estudiemos un tema que consideramos de muchísima importancia para la iglesia y para todos los que nos rodean. Y es el tema de la fe y las obras. Si nosotros somos salvos por la fe sola o salvos por las obras. Y quiero, hermanos, que miremos iniciando ahí en Efesios, en el capítulo 2, el texto famoso. En Efesios dice la palabra divina en el capítulo 2. Y el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una cosa es indiscutible: nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos porque Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Santísimo Hijo para que muriera en la cruz, y así podemos ofrecer a nosotros la oportunidad de arrepentirnos, de convertirnos al Señor. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Entonces, una cosa indiscutible es que nosotros somos salvos por gracia, por el regalo que Dios ha dado a la humanidad, su Santísimo Hijo, para sacrificarlo y cobrarle a Él todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. También esto es indiscutible. La salvación no es por obras que el hombre pueda hacer. Ningún ser humano puede ser salvo porque es muy buena persona, porque se arrepintió y empezó a hacer cosas buenas y obras buenas. Nadie puede ser salvo por eso, porque todos hemos pecado y todos necesitamos al Salvador. Todos dependemos de nuestro Señor Jesucristo para poder recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación. Así que nadie tiene como jactarse por obra alguna que pueda hacer para ser salvo, para ser perdonado. La única obra que perdona pecados al ser humano es la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por todos nosotros. Ese es el Evangelio, hermanos, como lo declaró el apóstol Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en ese Evangelio, versículo 17,
17, se manifiesta la justicia de Dios y lógicamente también el amor de Dios se manifiesta en el Evangelio, en el santo sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Se manifiesta la justicia de Dios porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados y lo hizo el Señor. Y se muestra también el amor de Dios porque el Dios de amor hizo la más grande obra por la humanidad al hacer matar a su santísimo Hijo por amor a todos los perdidos como nosotros. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Pero, repito el versículo 9 de Efesios 2, no robes, para que nadie se gloríe. Pero aunque dice que no es por obras, y efectivamente Dios nos libre de pensar que nosotros vamos a ser salvos por nuestras buenas obras. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la salvación no es por obras, pero si alguien cree en el Señor Jesucristo, tiene que andar en buenas obras, porque es absurdo que alguien diga que cree en el Señor, que ama al Señor y ande en malas obras. Es ridículo. Necesitamos demostrar que estamos con Cristo cuando andamos en esas buenas obras, no para gloria de nosotros, sino para gloria del que murió y resucitó por nosotros. Nosotros como cristianos no podemos andar en malas obras. Al andar en buenas obras, una cosa es yo creer o pensar, yo no voy a cometer adulterio para ser santo. Y otra cosa muy distinta es, yo no cometo adulterio porque Cristo me sacó. Porque Cristo me sacó de ese mundo de maldad, de las tinieblas en que yo viví, siguiendo la corriente de este mundo. Como dice el versículo 1, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, yo tengo que andar en buenas obras si estoy en Cristo Jesús. Si yo estoy en Cristo, si yo ya conocí la verdad, si Dios ya me hizo libre, entonces eso yo lo tengo que demostrar andando en buenas obras. ¿Podría yo jactarme de alguna obra buena que haga ahora? Jamás. Todo es de Él y por Él y para Él.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 11, 33 a 36. Si nosotros andamos en buenas obras, tiene que ser para la gloria de Dios. Así está escrito en Mateo el capítulo 5. Versículo 16. Mateo 5. Dice la palabra de Dios: así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Dios dice que nosotros debemos andar en buenas obras y que el mundo tiene que ver que nosotros estamos haciendo buenas obras, no para jactarnos, no para creernos mejores o superiores a otro, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Qué ocurre si alguien dice que es cristiano y anda en malas obras? Automáticamente el nombre de Dios es blasfemado por su mal ejemplo, por su mala vida. Y eso es lo triste, que hoy encontramos una cantidad de personas que dicen creer en el Señor Jesucristo, que dicen ser seguidores del Señor Jesucristo, pero andan en malas obras. Y cuando andan en malas obras, no solamente Dios es blasfemado, hermanos. Hay mucha gente diciendo en el mundo: yo no quiero ir a esa iglesia porque yo he visto lo que han hecho o lo que hacen miembros de allá. Por eso, hermanos, les insistimos una y otra vez: si usted quiere hacer lo malo, puede hacerlo. Nadie puede obligarlo a usted a cambiar, a dejar lo malo. Pero mire, de esa reja para afuera, usted puede hacer lo malo. Pero ¿cómo va a seguir con la Biblia bajo el brazo? Congregándose a tomar la cena del Señor también los domingos, y viviendo en semana en pecado, viviendo en malas obras. Pero son cristianos porque un día se bautizaron simplemente, pero son cristianos, como enseña este mundo religioso, porque hicieron una oración de fe. Eso es ridículo, hermanos. Necesitamos vivir en buenas obras. Dios las ha establecido. Si usted cree en Dios, usted tiene que andar en buenas obras. Usted tiene que andar glorificando el nombre de Dios, no haciendo buenas obras para creerse superior, para humillar a otro, como el fariseo cuando fue a orar al templo. Gracias, Dios, porque no soy como estos otros, ni como ese publicano. Gracias porque no soy adúltero, gracias porque no soy fornicario.
diario. Gracias porque no soy mentiroso, porque no soy ladrón. Hermanos, eso es soberbia. Y también es pensar que por esas obras vamos a ser justificados. Por favor. El hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, nos explica muy sabiamente y en una forma muy sencilla. Si nosotros somos salvos simplemente por creer, o si nuestra fe tiene que ser acompañada de buenas obras. Capítulo 2. Dice el versículo 19, Santiago 2, 19. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y bien. Nadie en este mundo, hermanos, está más convencido y seguro de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Nadie más convencido que Satanás. Satanás cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, que el Señor Jesucristo vino del cielo, que el Señor Jesucristo nació de la Virgen, que el Señor Jesucristo no nació por la unión sexual de un hombre y una mujer como toda la humanidad. Cuando creemos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, creemos que Él es igual a Dios. Porque eso también es lo que entendían los judíos en Juan 5:18. Querían apedrear al Señor porque Él dijo que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, el diablo está seguro que el Señor Jesucristo es Dios, tal como se presentó el mismo Señor ya después de resucitado en Apocalipsis 1:8, cuando dijo a Juan: yo soy el alfa y la omega, yo soy el primero y el último, yo soy el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Satanás no cree. Y además tiembla. Pero dice el versículo 20: mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Aunque Satanás cree en el Señor Jesucristo, cree que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿cuáles son sus obras? Sus obras son completamente opuestas a Dios. Y así es la fe de muchos hoy. Dicen creer en Dios, pero
sus obras son las del diablo. Dicen creer en Dios, dicen amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tito 1:16, siendo reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces, no puede ser, hermanos, que hoy se le dé, en el mundo religioso, se le dé más valor a un libro escrito por un hombre, a alguien que se inventó una doctrina, pero es tenido por un gran hombre de Dios. Hermanos, a nosotros, ¿qué nos importan los escritos de los hombres? Nosotros tenemos que respetar y hacer respetar la palabra de Dios. Y yo les digo, hermanos, no vayan a dejar parar aquí en el púlpito a alguien que venga con un libro. Este es el libro de fulano, del hermano, del ungido, del apóstol, por favor, bajen a esa persona del púlpito. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Y esos no son libros inspirados por Dios, aunque ellos los presentan como inspirados. Hermanos, ¿cuántos libros, cuántas doctrinas hay ahora que contradicen lo que está explicando de una forma tan simple, tan sencilla Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo? El diablo también cree. Pero ¿cuáles son las obras del diablo? La fe sin obras es muerta. 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue justificado Abraham? Porque sacrificó a su hijo Isaac. No, porque creyó en Dios, que en su simiente espiritual serían benditas todas las naciones del mundo. Y la simiente es Cristo. Abraham no tenía de qué jactarse. Al sacrificar Abraham a Isaac, lo único que estaba mostrando Dios al mundo por medio de ese ejemplo era el santísimo sacrificio que Dios iba a hacer por la humanidad. Por eso, cuando fue a matar a Isaac, el ángel de Jehová le dijo: no lo hagas. Y vio trabado un cordero y sacrificó. Pero el hijo le había dicho: oye papá, aquí está la leña, está la candela, pero el cuchillo, ¿y dónde está el cordero?
la respuesta de Abraham: Dios se proveerá a sí mismo de cordero. Y cuando apareció el cordero clamado ahí, ese no era. Sino cuando apareció el Emmanuel, el Dios hecho hombre, y lo vio Juan Bautista en Juan 1, y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios no estaba hablando del sacrificio de Isaac. Dios estaba hablando del santísimo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Isaac es tipo de Cristo. Fue sacrificado, estuvo muerto 3 días en la mente de Abraham durante el camino, y en sentido figurado Dios lo resucitó, porque para Abraham Isaac estaba muerto. Es igual, hermanos, que cuando habló Dios, cuando le dijeron que necesitamos señal, queremos señal, pero el Señor les respondió: señal no les va a hacer nada, sino la señal de Jonás. Y en todas esas historias, hermanos, está representando el santísimo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por el único sacrificio que un ser humano puede ser salvo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo. Hechos 4:12. Y cuando Dios dice: bueno, la señal no le será dada sino la de Jonás. Hermanos, ¿cómo es representado el sacrificio del Señor Jesucristo con Jonás? Dios hizo levantar en el mar una gran tempestad. Jonás desobedeció a Dios y en vez de ir a Nínive, se fue para Tarsis, comprando su tiquete. Pero Dios levantó de esa tempestad. Viene el capitán de la nave y le dice: ¿qué tiene el dormilón? A ver, ¿por qué Dios ha levantado esa tempestad? Jonás dice: es mi culpa. Y para salvar a todos los que estaban en la nave, que no creían en Dios, sino que estaban ofreciendo sacrificios a sus dioses, los que no conocían al Dios de Jonás, creyeron en él. Y entonces Jonás dijo: tiradme al mar. Ese es el símbolo de la muerte del Señor. Tenía que ser sacrificado. Y solo cuando fue tirado al mar para morir, la ira de Dios se abrió. Pero Dios tenía un pez preparado para que se tragara Jonás, que simboliza la sepultura del Señor Jesucristo.
¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del animal? 3 días, 3 noches. Pero luego Dios le habla al animal y le da la orden: vomítamelo en tierra. Esa es la resurrección. ¿Y para qué lo sacó de la sepultura? ¿Para qué resucitó nuestro Señor? ¿Qué hizo Jonás después que salió del vientre de ese animal? Bueno, a predicar la salvación para todos los condenados de Nínive, los que estaban condenados a muerte, los que Dios había declarado muertos en 40 días, a los que les quedaba solamente 40 días de vida. Viene Jonás ya resucitado y les predica la palabra de Dios, y Nínive cree, se arrepiente y se convierte a Dios. Y Dios les perdonó. Por eso señal no les será dada, sino la de Jonás. Cuando Dios dice algo así, pues hermanos, si Dios dice que es con Jonás, toca echar con de Jonás y revisar todo el libro de Jonás, a ver qué fue lo que pasó, a ver qué es lo que Dios nos está enseñando con esto. Y el Dios eterno, el Santísimo, le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Gloria a su santísimo nombre, porque solamente por el santísimo sacrificio del Señor es que nosotros podemos también, como Nínive, estando ya condenados a muerte, podemos recibir la palabra de Dios, podemos arrepentirnos, empezar una vida nueva con Cristo, en Cristo, haciendo su voluntad, viviendo en buenas obras. ¿Para gloria de nosotros? No. Para gloria de nuestro Dios, nuestro Hacedor. Él es el que merece la gloria. Él es el que tuvo que ser exaltado hasta lo sumo. Igual siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios. Filipenses 2:5. Siendo igual a Dios, no es igual ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, y se dejó humillar y se humilló a sí mismo hasta la muerte, y se dejó escupir y se dejó clavar en la cruz. Por esto Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, hasta donde ya nadie más puede subir, y lo sentó a su derecha, no abajito, sino que lo sentó en el trono de Dios a su derecha, y lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria al Señor Todopoderoso, hermanos. Él es el que merece la gloria, porque Él nos libró, Él nos salvó, hermanos. Nosotros no podemos decir que nos salvamos. No. Yo soy salvo. No. A usted lo salvaron, hijo, pero usted no es salvo. Usted no puede ser salvo por sí mismo. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay perdón, sin Cristo no hay nada, hermanos. No hay vida.
Por eso la vida cristiana no es simplemente venir aquí un domingo, hermanos. Si me queda tiempo, si no me da mucha pereza, si no estoy muy cansado. No, hermanos. La vida cristiana tiene que estar acompañada de buenas obras que alaben y glorifiquen al Dios que predicamos. Amén. Pero también dice, hermanos, en Romanos 8, dice la palabra de Dios en el versículo 1, un texto también muy famoso y muy conocido entre todos los cristianos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, ¿quiénes están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, porque ahí está con mayúscula, Espíritu. Hermanos, ¿para quién no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién está en Cristo? El que no anda conforme a la carne. Miren el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es necesario estudiar 1 o 2 años para entender unos versículos como estos, como los que explicó Santiago, para entender que la fe sin obras es muerta, que la fe tiene que demostrarse con nuestras obras. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. O si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria al Señor, hermanos. Ahí mismo, es que no podemos enredar los textos, hermanos, y no podemos agarrar un texto de estos, pero primero habiendo leído un libro de algún teólogo, de algún supermaestro, algún superdotado, que nos importa a nosotros, los grandes y superdotados, hermanos. Pura basura, hermanos. La palabra de Dios es la que tiene el poder. La palabra de Dios es la única verdad. Entonces no podemos agarrar un texto de estos, pero primero hay que leer qué es lo que dice el famoso teólogo, doctor. Pura basura, hermanos. Todo cristiano, todo predicador debe repetir las palabras de Juan Bautista. Es necesario que yo eche para abajo, es necesario que yo mengue, es necesario que yo desaparezca para que Cristo crezca en mi vida, crezca en la iglesia, crezca en los corazones de este mundo. Y me da esta risa con el Señor Jesucristo, porque en Mateo 11:11 dijo: de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan Bautista. ¿Cómo les parece?
Para mí, Juan Bautista, yo creo que es el predicador más desarreglado que tenemos en la Biblia. Físicamente, barbado, piel de camello, era su vestido. Hermanos, cualquiera de nosotros es más elegante que Juan Bautista. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo: no hay otro mayor que Juan entre los nacidos del mundo. Gloria a Dios. ¿Cuántos eran los diplomas que tenía Juan Bautista? Y yo creo que si alguien se atrevía a decirle: oh, doctor Juan, le dan la cara, respeta. Pero hoy se hacen llamar doctores, grandes expositores de libros y doctrinas de otros hombres antes de ellos. Hermanos, la palabra de Dios es la que tiene que ser predicada. Ahí en Romanos 6 dice la palabra de Dios, hablando de, tenemos que vivir en buenas obras. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, hermanos, ¿cómo vamos a seguir viviendo en pecado? Por favor. 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Y por todo el mundo, y predicar. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Crean al Señor Jesucristo. Dejen de seguir creyendo en libros y revistas y bobadas de los grandes expositores de Biblia hoy. Créanle al Señor Jesucristo. Y por todo el mundo predicar. ¿Qué es lo que hay que predicar? El Evangelio. La muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Humilde Pablo. Ese era muy inteligente. Yo no soy inteligente. Hablo así. Pablo no muy inteligente. Pablo era un hombre sumamente preparado. Sin embargo, dijo, 1 Corintios 2, cuando vi a vosotros, me propuse no saber nada distinto a predicar a Cristo y a este crucificado. Me dediqué a predicar lo que Cristo mandó, el Evangelio, para salvación. El que creyere, Marcos 16, 15 y 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Punto. Créanle al Señor Jesucristo. Créanle. ¿Sí? Porque muchos dirán aquí, no, con solo creer, ya. ¿Ya hizo la oración de fe? Ya. ¿Acepta al Señor en su corazón? Chao. Ya tiene perdón, ya tiene salvación. Es más, nunca van a perder esa salvación. Y así tienen enredado a este mundo, hermanos, con sus doctrinas falsas, porque la salvación jamás fue presentada así, ni por Cristo ni por los apóstoles. A nadie le dijeron los apóstoles: haga esta oración conmigo. Repita conmigo eso. Jamás. El Señor dijo: vayan y prediquen el Evangelio. El que creyere y
del Señor Jesucristo. Amén. 1 Corintios 15, del 1 al 4. El bautismo es mi muerte, mi sepultura y mi resurrección con Cristo. Por eso Pablo también fue bautizado y él se incluye. Dice el versículo 4, lo repito. El 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. No me importa lo que digan los demás libros de grandes escritores o de los reformadores, que más bien son deformadores de la doctrina. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos que andar en vida nueva. Tenemos que andar en buenas obras. Si hemos creído, si nos hemos arrepentido, si nos hemos bautizado, mínimo como la mujer adúltera recibió la misma advertencia del Señor. Ninguno te condenó. Yo tampoco quiero condenarte, pero vete y no peques más. O en Juan 5:14, cuando le dijo al paralítico: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te diga alguna cosa fea. Palabras del Señor Jesucristo, ¿sí? Que no tienen por qué ser analizadas o comparadas con los libros de los grandes maestros y reformadores de hoy. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y mi consejo, hermano, deje de leer tanto libro, deje de leer tanto libro. Hay que estudiar, hermanos. Tenemos que mirar enciclopedias, tenemos que mirar muchos diccionarios, gracias, muchas cosas que realmente son herramientas, pero no estudiemos ningún libro que nos traiga una doctrina distinta a la que nosotros tenemos en la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ojo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Miren el 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Hermanos, si un delincuente, les vuelvo a poner el ejemplo, si un delincuente es perseguido por la ley y durante años lo siguen, finalmente lo encuentran, pero cuando lo encuentran muerto, ¿le pueden aplicar la ley? ¿Le pueden cobrar? No. Hermanos, en el juicio final, bueno, en todo juicio está el juez, está el abogado, está el fiscal o el acusador, y también está el acusado. Si hoy es el juicio de Castañeda, tenemos el juez supremo, Dios. Tenemos
al abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos al acusador de los hermanos, que es el diablo. Y tenemos al condenado o acusado. Entonces, el acusador le dice al juez: Señor juez, ¿cuántos pecados cometió Castañeda? Entonces interviene mi abogado, mi Señor Jesucristo, el que me sacó, el que me ayudó. Y cuando interviene el Señor, Él dice: Señor juez, Castañeda sí cometió muchos pecados, pero Castañeda murió y fue sepultado conmigo. Si yo ya soy presentado como muerto y sepultado por el Señor Jesucristo, ¿qué ley me pueden aplicar? Por eso, hermanos, cuando hacemos buenas obras, no es para jactarnos, sino en amor y gratitud a nuestro Dios. Lucas 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Cuando hagamos todo lo que el Señor nos ha mandado, ¿qué es lo que debemos decir? Que somos siervos inútiles. Para que sea el Señor Jesucristo el que crece y yo mengue. También dice, hermanos, en Juan capítulo 8, cuando nuestro Señor Jesucristo les habló a los judíos que habían creído en Él, dice, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Les pone una condición: a los que ya habían creído. ¿A ustedes ya creyeron? Ya con eso tienen. No. A los que habían creído en Él, les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ya, hermanos, es impresionante, porque estos judíos creían en Dios y también creían que estaban bien con Dios, pero ¿cómo los ve Dios? ¿Cómo los ve el Señor Jesucristo realmente? Ustedes son esclavos del pecado. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera se ven limpios, pero por dentro ustedes están podridos. Son esclavos del pecado. Y ustedes están haciendo las obras de vuestro padre, el diablo. Ustedes no son hijos de Dios. Porque si ustedes fueran de Dios, harían las obras que Dios ha mandado. En otras palabras, hermanos, las obras de cada uno de nosotros determinan quién es nuestro Padre. Sus obras, su vida, su conducta demuestra evidentemente si usted es de Dios o usted es de Dios. Y hay unas advertencias, hermanos, muy serias de parte de Dios a las iglesias. Para cualquier iglesia, es decir, hermanos, personas ya arrepentidas y bautizadas, incluso personas de años, el Señor hace tremendas advertencias. Apocalipsis capítulo 2 dice la palabra de Dios. Recuerden que Apocalipsis es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo después que Él está resucitado y viviendo en el cielo, y desde el cielo envía este mensaje a las iglesias y les dice, capítulo 2 versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tremendo, tremendo. Has dejado tu primer amor. Y le dice, yo conozco tus obras. El Señor nos está diciendo, cuando le preguntaron a Pedro o al Señor mismo, Saulo le preguntó al Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor no le dijo, no, no tienes que hacer nada, ya estás llorando mucho, ya has creído, ya has estado orando 3 días y en ayuno. No tienes que hacer nada. Tuvo que creer en el Dios eterno, en el Señor Jesucristo, en quien no creía. Y tuvo que humillarse, y tuvo que bautizarse, y ser perdonado por el Señor cuando Ananías lo bautizó en Hechos 22:16. Ahora pues, ¿qué te dirías? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El Señor no le dijo, no tienes que ir a ninguna parte, no tienes que hacer nada, no. Pero estas eran obras que tenían que hacer Pablo y que tenemos que hacer nosotros, no para jactancia, sino para gloria de nuestro Señor. Versículo 4, lo repito, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ojo, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué tenía que hacer esta iglesia? Arrepentirse y volver a hacer las primeras obras. El Señor no le dice, no, pues Dios te crea. Ya. Y si repitieron la oración de fe, pues con mayor razón, ya con eso. Más que suficiente. Por favor, hermanos. Está hablando el Señor Jesucristo resucitado desde el cielo. Dice en el mismo Apocalipsis, capítulo 3, dice el versículo 15, yo conozco tus obras. Le habla también a la iglesia de Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá pues es frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, aquí no está hablando Dios a la gente del mundo. El Señor no va a vomitar a la gente del mundo. Ellos no están en su cuerpo. El Señor va a vomitar a los que vienen dentro de su cuerpo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se fue celoso y arrepiéntete. Y el 20 dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de mi voz abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ni siquiera estaba dentro de esa iglesia, estaba a la puerta, llamando a ver si alguno se arrepentía. Pero hermanos, en el capítulo 3 también dice, versículo 1, escribe hablando de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no vengas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas sensatas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Hermanos, si no te arrepientes, quitaré tu candelero, es decir, la luz, el Espíritu Santo, te dejo en tinieblas si no te arrepientes. A los tibios, arrepiéntete. Si no, te vomitaré. Y aquí les dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El que venciere, 5, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, ¿qué iba a hacer Dios con esos hermanos que no se arrepintieran? Los iba a borrar del libro de la vida. No, pero
Siga leyendo esos libros. Siga leyendo esos libros. Siga creyendo las bobadas. Crean en la palabra de Dios. Crean al Señor Jesucristo. Advertencias tan graves, hermanos, como las que el Señor está haciendo a la iglesia. Si no, se arrepiente. Pero también hay otras advertencias, hermanos. Gálatas 5 también son advertencias a la iglesia de nuestro Dios, a la iglesia del Señor. No somos salvos por obras, pero nuestras obras demuestran si creemos en el Señor. Vean ahí el versículo 6, primero, Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que vale para el Señor Jesucristo? La fe que obra. Mi fe se tiene que demostrar con mis obras. Mis obras, mi conducta en esta tierra tienen que demostrarle al mundo que yo soy seguidor del Señor Jesucristo. Que yo un día me arrepentí. Que yo un día fui bautizado, fui sepultado, como decía Pablo, con Cristo soy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, iglesia, como ya os lo he dicho antes, iglesia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no me importa lo que sigan diciendo los libros de los famosos escritores de hoy. Estas son palabras contundentes del Señor Jesucristo por medio del apóstol Pablo. Se lo advierto, iglesia, como ya se los he dicho antes, los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Punto. 22. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley se le puede aplicar a un hombre de Dios? A un hombre que anda en buenas obras. ¿Qué ley se le puede aplicar? ¿Qué juicio se le puede hacer? ¿Qué condena se le puede hacer? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. No hay ley para nosotros. No hay ley para nosotros. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es estar en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que ser. Nada que todos somos pecadores, todos. Cuando no caemos en una cosa, por otra, todos andamos lo mismo. No, hermanos. Es cierto que todos hemos pecado.
porque fuimos rescatados por Dios de la condenación eterna. Como tizones encendidos, rescatados del pueblo de Sodoma y Gomorra. Amós 4:11. Esos somos nosotros. Ya estábamos echando candela, hermanos. Ya estábamos metidos, porque nosotros no éramos más buenos que los de Sodoma y Gomorra. Y ya tizones encendidos en Sodoma y Gomorra, así prendidos, Dios nos echó mano. Solo por su misericordia. ¿De qué habíamos de jactarnos hoy si nos arrepentimos y no volvimos a adulterar como la mujer de Juan capítulo 8? Ya me van a matar. Justamente le van a matar también. Porque la paga del pecado es muerte, y la ley estaba clara de parte de Dios. La mujer que cometa adulterio, o el hombre, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente morirán. Chao. Lo que pasa, hermanos, es que como ya estamos tan acostumbrados a vivir en el pecado, nos parece horrible. Ay, no, que lo maten. Ay, no, que pesar. No. Y si de pronto el mismo que está predicando durmió con la novia y la embarazó, o cometió adulterio después que se casó, ya siendo miembro del cuerpo de Cristo, cometió adulterio, le queda muy difícil aceptar la ley de Dios y la justicia de Dios. Pero el Señor es contundente también. Oye, ¿tú qué enseñas a otro? ¿Duro? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Cómo vas a dormir con la novia y después le vas a enseñar a tu hijo que no puede dormir con ella? Por favor. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2, 21 al 24. Por eso, hermanos, es tan importante que andemos en buenas obras, porque el nombre de Dios tiene que seguir siendo glorificado. Amén. También, hermanos, es muy importante que leamos este pasaje, la advertencia de Dios a la iglesia hebrea, en Hebreos capítulo 2. Vamos a mirar dos ejemplos, dos iglesias. Hebreos 2 dice la palabra de Dios. Desde el 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles es horrible, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación de la vida? Capítulo 3, versículo 11 de Hebreos. Por tanto, pura ira no entrará en mi reposo. No les voy a leer desde el 7 porque ustedes necesitan ver bien la idea. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan pagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tenga cuidado con ir a apartarse. O sea, que un cristiano se puede apartar del Dios vivo. 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin, nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo ido le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Capítulo 10 de Hebreos. El mensaje de esta iglesia fue muy hermoso, hermanos. Ojalá lo repasen en sus hogares. Pero dice Hebreos 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Me encanta eso. Si el justo retrocede, no agradará a mi alma. O sea que el justo sí puede retroceder. Se puede perder y le pueden quitar el candelero y lo pueden borrar del libro de la vida. Si no permanecemos fieles en las buenas obras que Dios ha dejado establecidas. Romanos capítulo 11. Este mensaje a la iglesia en Roma, también, hermanos, es la carta más hermosa y más completa que tenemos
en el Nuevo Testamento. Y dice Romanos 11, 19: pues las ramas, mirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Ojo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. No solamente borrado. Hermanos, si Dios no perdonó al mundo antiguo, como lo dice el apóstol Pedro, si no perdonó a Sodoma y Gomorra, si no perdonó a los ángeles que pecaron, si no perdonó a los judíos, a los que les habían jurado que entrarían a la tierra prometida, y en el camino les juró que no entrarían. Hermanos, a ti tampoco te perdonará. Tú también serás cortado si no permaneces en esa bondad, si no permaneces en esas buenas obras, para la gloria de nuestro Dios, de nuestro Hacedor. Y no quiero irme, hermanos, sin mostrarles unos textos de cómo Dios sí se aparta y se aparta. En Jueces, el caso de Sansón, Jueces 16, lo pueden mirar bien ustedes en sus hogares. Jueces 16, Sansón andaba fornicando, andaba mintiendo, usando los atributos que Dios le había dado con las rameras. Finalmente cayó en las garras de David. Pero él pensaba que todo seguía bien, que todo estaba normal. Pero en Jueces 16, 19 dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 vedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Muchos que dicen ser cristianos, hijos de Dios, pero siguen mintiendo, siguen fornicando, siguen haciendo lo malo, siguen en malas obras y siguen creyendo que Dios está con ellos. Siguen pensando y creyendo que son hijos de Dios. Pero no se han dado ni cuenta, como Sansón, que Dios no está en ellos hace mucho rato. Que con Dios no se puede. Versículo 21: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos al pesar. Porque una cosa es Sansón con Dios y otra cosa es Sansón solo sin Dios, no sin el pelo,
y fue convertido en juguete y en el hazmerreír de ellos. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Miremos lo que hizo Dios con Saúl después que éste pecó. ¿Qué hizo Dios? Primer libro de Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ojo, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Hermanos, cuando Saúl pecó, igual que Sansón, Jehová se apartó. El Espíritu Santo fue quitado de ellos. Pero vino sobre David el Espíritu Santo. Y sobre Saúl, no solamente le fue quitado el Espíritu de Jehová, sino que Dios mismo le dio un espíritu humano que lo atormentara de parte de Jehová. Entonces, hermanos, con Dios no se juega. Yo les digo, las advertencias que Dios hace, que ustedes han leído conmigo, hay muchísimas advertencias. A las iglesias, si no se arrepienten, si no cambian, lo borro, lo vomitaré, quitaré el Espíritu Santo, lo dejo en tinieblas. ¿Cuántas advertencias? Hermanos, hay un momento de Dios en que Dios se cansa, como se cansó con Sansón. Y va a llegar ese momento en que Dios se apartó y ya. Así que es mejor que permanezcamos en esa bondad a la que hemos sido llamados, a la que Dios nos ha trasladado, para que llevemos vidas nuevas, vidas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Porque si no permanecemos en esa bondad, tú también serás cortado. Quiero terminar, hermano. Vamos a Tito capítulo 2. Dice la palabra de Dios: versículo 11. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en gracia? ¿Qué es vivir en gracia? ¿Qué es vivir bajo la gracia de Dios? Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí
un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que, hermanos, no vamos a ser salvos por obras. Somos salvos solamente por la gracia y la misericordia de Dios con el santísimo sacrificio de su Hijo. Pero, hermanos, tenemos que vivir en buenas obras. Tenemos que andar en buenas obras para que el nombre de Dios sea glorificado. Tenemos que andar en buenas obras, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos. Amén.